amiguitos, y también formo parte del grupo número 8. Y soy el robot Pepe. Hoy vamos a hablar de algunos temas. Noción de infancia. La infancia es la época en la que los niños y niñas deben estar en la escuela o en lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de su familia y de una comunidad amplia de adultos. Se refiere también a la condición y estado de vida de un niño y a la calidad de vida en sus primeros años. La infancia se divide en 6 etapas que son el periodo intrauterino, el periodo neonatal, el periodo postneonatal o lactante, el periodo de la primera infancia, el periodo preescolar y el periodo escolar. El sentimiento de infancia no existía en la Edad Media. Los niños no eran considerados como tal, eran mezclados con los adultos. Esta era una etapa biológica en la cual los niños debían aprender a trabajar. No tenían sus tiempos ni su espacio. El niño comenzó a ser caracterizado como un ser al que hay que civilizar. Se toma a la infancia como una categoría a la cual hay que cuidar y disciplinar. A partir del siglo XVII se considera el sentimiento de infancia. Hasta esto el niño era considerado como un hombre adulto. Se empieza a hablar de una esfera infantil, en la cual existen espacios y juegos y vestimentas que lo distingan entre el resto. En el siglo XIX es objeto de un saber especializado. La infancia pasa a ser una responsabilidad compartida con el Estado. Comienza a formar parte del sistema educativo y la infancia no es compartida solamente por el seno familiar, sino también por las personas preparadas como docentes, instituciones en las cuales se debe acatar reglas e instrucciones. El ser humano, la especie y la condición humana. El ser humano y la especie existen dos visiones, una que es el antropocentrismo y la otra que es el biocentrismo. Dentro de lo que es el antropocentrismo, esta es una concepción filosófica que considera que el ser humano es el centro de todas las cosas y que él se alza sobre todas las especies. Es el término el cual se creó para designar la teoría moral que afirma que todos los seres humanos merecen el mismo respeto y tienen todos los mismos derechos. 3. La condición humana. La condición humana es todo lo que hace que el hombre sea como es, ya que es tanto humano como inhumano. Y a lo largo de la historia, el bien y el mal luchan constantemente un campo de batalla, que es el corazón del hombre, y el hombre decide quién decide ser. Dentro de esto tenemos lo que es el sujeto e individuo. ¿Pero qué es el sujeto? El sujeto distingue la realidad como objeto más allá de su conocimiento, lo que es algo subjetivo, y vuelta el individuo está formado por la sociedad y por individuos que a nivel individual componen un tejido social de un grupo o es una persona. Gracias. Claves ético-políticas de la formación del docente en los ámbitos de la educación inicial. El docente como sujeto político. Ética profesional docente. El compromiso pedagógico humanístico. Ética profesional es un compromiso vivencial que va más allá de la norma escrita y debe hacerse efectivo teóricamente y prácticamente, atento a la palabra y al rostro del otro, sin renunciar a las ventajas de las propuestas centradas en el cuidado, aceptando retos del cuidado de otros, como base fundamental de la acción educativa. Naturaleza humana. La naturaleza humana, la dinámica de la existencia, de las regulaciones denota el cambio constante del ser humano, ya que sea lo que tomemos desde sus necesidades biológicas o necesidades espirituales. Al ser humano es un ser inconcluso. El ser humano es el resultado constante y cambiante del proceso dialecto entre lo que es y lo que se pretende. Ser en la naturaleza humana histórica, sobrevivir aparte de la reproducción de aquello a la cultura, entendida como todo aquello hecho por el ser humano se considera adecuado para la prosecución de la vida. Definición de la ética. Definición de la ética es como una ciencia, cuestión con la que no particularmente estamos de acuerdo, hacer referencia a la ética como un saber racional, metódico, coherente y sistemático. Subjetividad, intersubjetividad y contexto cultural. ¿Qué es la subjetividad infantil? Es la infancia, cobra relevancia del ser una etapa sensible, donde la interacción con los demás y con su propia cultura permite a los niños formarse como actores sociales auténticos, ávidos de ser interpretados y contemplados como sujetos activos dentro de la sociedad. Ahora hablaremos sobre la subjetividad, intersubjetividad y contexto cultural. ¿Qué es la subjetividad en los niños? La infancia cobra relevancia al ser una etapa sensible, donde la interacción con los demás y con su propia cultura permite a los niños formarse como actores sociales auténticos y ávidos de ser interpretados y contemplados como sujetos activos dentro de la sociedad. ¿Acaso el niño o la niña son reconocidos como sujetos políticos? ¿Por qué? El niño y la niña no son reconocidos como sujetos políticos porque son reconocidos como sujetos de derechos. Da cuenta de que se les reconozca a los mismos su condición de ciudadanos y de sujetos políticos. Esta condición es adquirida por el simple hecho de nacer. ¿Cómo se puede educar a los niños y niñas a la participación?
La formación del niño en asunto de la participación se convierte en un acto humano y humanizante, ya que en esta se descubre la necesidad de reflexión del ser humano sobre sí mismo y sobre su relación con los demás. Educar a los más pequeños en la participación es apostar por un proceso humano que transforma a los sujetos de forma individual y colectiva, e invita a formar decisiones y ejecutar propuestas que beneficien y transformen realidades y favorezcan a la ciudadanía. El educador agente necesario de la comunicación social, la escuela en la sociedad postmoderna, la comunicación multilateral, la innovación de las tecnologías de la información, el lado oscuro de la globalización y la transformación del poder que amenazan al estado del bienestar, del multiculturalismo, el poder local, el declive del parentesco como institución social. Cada alumno tiene un compromiso, y el compromiso del estudiante es no consumir y producir conocimientos. Pero asimismo, el docente también tiene un compromiso, y las tareas del docente son que el ámbito de educación docente esté en torno al aspecto tan básico como autonomía de decisión para elaborar y ejecutar proyectos curriculares válidos para los alumnos y la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica.